Bendiciones. Le damos a todas y a cada uno de los que están conectados en este momento por la plataforma del Zoom. Aquellos que nos van a seguir a través de nuestras redes en Facebook, como en este momento nos estamos conectando. Los que nos van a ver a través del canal de YouTube, usted puede conseguirnos con la siguiente nomenclatura: Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España. Y allí nosotros le vamos a pedir que se suscriban, le vamos a pedir que haga un comentario, le vamos a pedir que le dé like y que usted pueda compartir con aquellas personas que usted sabe que necesitan escuchar un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Entonces, le reiteramos la más cordial bienvenida. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, dirigido por su servidor, el pastor Héctor Villanueva, y por mi amada esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Sean ustedes, todas y todos, bienvenidos en medio nuestro. Amén. Gloria al Señor. Así que póngase cómodo. Estamos nosotros contentos, felices, porque esta ha sido una semana maravillosa. El día viernes pudimos nosotros tener el privilegio de celebrar una triple convocatoria que el Señor, Jehová de los ejércitos, le hace a todos aquellos que creen en su palabra. No solamente son convocatorias que el Señor hizo para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que creen en esa palabra. Y el día viernes nosotros estábamos culminando 15 días de ayuno que hicimos entre todos. Lo hicimos de forma encadenada. Unos ayunaron un día, otros ayunaron otro día, así hasta que llegamos al día viernes 15 de esta semana, donde culminamos esos 15 días en nuestro Shabbat, o nuestra cena de acción de gracia. Ese día celebramos el Shabbat. Ese día estaba coincidiendo también el comienzo de una nueva temporada que el Señor le abre a su pueblo, a su nación, a todos aquellos que abren sus corazones para recibir sus bendiciones. Y celebramos la fiesta del Yom Teruah, celebramos las fiestas de Rosh Hoder y celebramos la fiesta de Rosh Hashanah, es decir, el comienzo de un nuevo año. Comenzamos con una luna nueva que coincidió también con esa festividad, y con la fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, en las cuales se deja escuchar o se deja oír el clamor de los hijos que claman delante de Hashem Adonai para que intervenga de una manera sobrenatural en cada una de sus vidas. De tal manera que fue el día viernes algo maravilloso que vivimos. Celebramos esas 4 convocatorias que el Señor estableció en su palabra y que coincidieron ese día, y que el día de hoy nosotros seguimos celebrando, porque estamos nosotros dándole apertura a ese nuevo año según el calendario lunisolar del pueblo de Israel, que estamos comenzando nosotros para recibir las bendiciones que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Entonces, es de una gran bendición para nosotros poder celebrar con convicción, entendiendo que no somos el pueblo de Israel, que no estamos judaizando, sino que de una manera convincente estamos celebrando
las fechas que el Señor estableció en su palabra para que nosotros celebremos con gozo, con alegría y con convicción toda y cada una de estas festividades. Amén. Entonces, bienvenidos una vez más los que se siguen conectando, los que nos ven a través de la plataforma del Facebook y los que nos van a ver en diferido por nuestro canal en YouTube. Le voy a invitar que rápidamente usted pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a irnos al libro de Éxodo en el capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 26. Éxodo 15, 26. Y después vamos a ir a el mismo libro de Éxodo, pero en el capítulo 33, versículo 11. Éxodo 15, 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la poderosa palabra del Señor. Aquí está hablando de un encuentro que tuvo Moisés con el Creador de los cielos y la tierra, y el Creador le estaba entregando una información a Moisés para que él se la diese al pueblo de Israel. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora muévase a el capítulo 33, ahí mismo en Éxodo, versículo 11, y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como decimos allá en nuestra tierra, face to face, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volví al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Gloria al Señor. Estos van a ser los textos bases que nosotros vamos a utilizar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título ¿Cómo hablar con Dios? Un tema bastante interesante, un tema que es de capital importancia para todos y cada uno de los que aman las cosas del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y podemos comenzar nosotros diciendo que en un mundo que últimamente está tan congestionado por tantas manifestaciones del reino de las tinieblas, escúcheme bien, es de capital importancia que todos los seres humanos aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. La palabra de Dios contiene las suficientes enseñanzas que el hombre necesita para superar todos los tipos de obstáculos que se le presenten en este mundo y poder alcanzar el éxito en esta vida. Porque le digo, el verdadero éxito del ser humano aquí en la tierra no consiste en alcanzar la fama, o no consiste en tener mucho dinero, mucha fortuna o mucha riqueza en esta vida, sino que el verdadero éxito del ser humano consiste en aprender a escuchar la voz de Dios para hacer exactamente lo que Dios te mandó a hacer. En eso consiste el verdadero éxito del ser humano, en sentirse realizando aquello que específicamente Dios te mandó a hacer en esta vida. ¿Dice amén? Gloria al nombre del Señor. Ahora, escúcheme esto. Todos los seres humanos, absolutamente todos,
originalmente fuimos diseñados para hablar con Dios. Y por esta razón es que no debería hacérsenos tan difícil aprender a escuchar la voz de Dios. Porque le digo, el hombre sí puede hablar con Dios. Ahora, yo no sé por qué a tantas personas se les hace tan complicado creer que Dios no puede hablar a los seres humanos. Pero yo le voy a responder a todas esas personas, como dicen las Sagradas Escrituras. Aquel que hizo al hombre con boca no hablará. Y aquel que hizo al hombre con oídos, ¿acaso no escuchará? Sería algo inaudito, ¿verdad? Asombroso. Y le digo, Dios conoce la verdadera naturaleza del ser humano. Nos conoce por dentro, nos conoce por fuera, nos conoce por arriba, nos conoce por debajo, nos conoce por un lado, nos conoce por el otro. De tal manera que Dios es la persona más interesada en hablar con su creación. Lo que pasa es que hay ciertas circunstancias, como el pecado del ser humano, que le impiden a Dios interactuar con nosotros. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados, les pedimos perdón a Dios y quitamos de en medio el obstáculo del pecado, déjeme decirle que se abre nuevamente ese canal de comunicación entre Dios y el hombre, y allí podremos nosotros interactuar con nuestro Creador. ¿Me dice amén? Gloria al Señor. Y para eso fue que nuestro Señor, nuestro Dios, el Creador de los cielos y la tierra, puso la vida de su Hijo unigénito, Jesucristo de Nazaret, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo de Nazaret se viene a convertir entonces en el puente de comunicación entre Dios y los hombres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Aleluya. Pero, como le digo una cosa, también le digo la otra. Si nadie se interesa en hablar con Dios, pues Dios tampoco va a perder su tiempo tratando de hablar con aquellas personas que él sabe que no quieren hablar con él. Porque le pregunto, ¿a usted le gustaría hablar con personas que usted sabe que no quieren hablar con usted? No, ¿verdad? Y es por eso, por lo cual Dios no puede hablar con todo el mundo, sino con aquellas personas que anhelen, que deseen en su corazón hablar con Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren aprender a hablar con Dios? 5, 9, 15, 16, 17, 18. Aleluya, 19. Gloria a Dios. Cada vez suben más las manos. Entonces, es para usted esta enseñanza de cómo hablar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando la voz de Dios se manifiesta en nuestras vidas, mire, ella viene con la finalidad de disipar todo tipo de dudas y mostrarte cuál es el camino correcto que tú debes transitar en esta vida. Y le digo algo más. Si tú terminas haciendo exactamente lo que Dios dice en su palabra, escúchame, tú no te vas a enfermar porque Dios se convertirá en tu médico de cabecera. Siempre vas a prosperar en todo lo que hagas porque usted va a venir a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja nunca cae y siempre dará su fruto a su tiempo. Y nadie en este mundo te podrá hacer frente, porque el que se levante contra ti se estará enfrentando nada más y nada menos que directamente contra el Dios que creó los cielos y el Dios que creó la tierra. Y le digo algo más, nuestro Dios es tan grande y tan poderoso que con solo soltar
una sola palabra de su boca, el cosmos, la galaxia y la naturaleza entera se tienen que someter a él y tienen que obedecerle. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Personalmente yo creo que poder oír la voz de Dios es lo que nos puede garantizar a nosotros los seres humanos que nos convirtamos en personas de éxito en esta vida. Y usted me preguntará, ¿y por qué usted dice eso, pastor? Y yo le voy a responder, porque Dios es la fuente de toda la sabiduría, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y solamente Dios sabe lo que te conviene o lo que no te conviene en esta vida. Y solamente Dios te puede advertir las cosas con anticipación antes de que las cosas sucedan. Escúchame bien, no te lo va a advertir ni te lo va a decir el horóscopo, no te lo va a decir el brujo, no te lo va a decir el adivino, no te lo va a decir el espiritista, no te lo va a decir el santero, sino única y exclusivamente Jehová de los ejércitos, el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo del 1 al 14, váyase conmigo a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 14. Nosotros tenemos un buen ejemplo que nos habla acerca de este tema que estamos conversando. Mire cómo dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con mucha frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y aconteció luego que corriendo Samuel a donde estaba Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí entendió que era Jehová quien estaba llamando al joven Samuel. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te volviere a llamar, tú dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí que haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás
ni con sacrificios, ni con ofrendas. Eso dice la palabra del Señor. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, podemos observar la historia de un gran profeta del pueblo de Israel llamado Samuel. Un hombre que durante el desarrollo de todo su ministerio profético, usted no va a encontrar en todas las Sagradas Escrituras una queja o un reproche del pueblo de Israel en contra del profeta Samuel. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que el profeta Samuel, cuando usted lo lee en los capítulos anteriores, nació como producto de una promesa que su madre Ana le había hecho a Dios, porque la madre de Samuel, Ana, era estéril y ella le había suplicado a Dios que si le permitía tener un hijo, ella se lo iba a dedicar al servicio de su obra, como en efecto sucedió. De tal manera que cuando nació Samuel, al poco tiempo fue dedicado a la obra de Dios. Y desde muy pequeño Samuel creció en el templo de Dios, aprendiendo el oficio de un sumo sacerdote de aquel entonces llamado Elí, el que acabamos de leer. Pero dicen las Sagradas Escrituras que en aquel entonces escaseaba la palabra de Dios y que no habían visiones con mucha frecuencia. Y eso traía como consecuencia una limitación de la guianza de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero continúan diciendo las Sagradas Escrituras que un día, cuando se estaban oscureciendo ya de viejo los ojos del profeta Elí y estaban a punto de acostarse a dormir, antes de que se apagara la lámpara del templo, se manifestó la voz que llamaba el nombre de Samuel. Y cuando el joven se le presentó a Elí y le preguntó para qué lo estaba llamando, Elí le respondió que él no lo había llamado. Y eso mismo ocurrió, como ya usted lo leyó, hasta en 3 oportunidades. Y fue entonces cuando el profeta Elí entendió que era Dios quien estaba tratando de hablar con Samuel. Y es cuando Elí le recomienda que cuando volviera a escuchar nuevamente esa voz, él pudiera responder: habla Jehová, que tu siervo oye. Y fue a partir de ese momento que comenzó una gran comunicación entre Dios y el profeta Samuel, que lo llevó a convertir en ese gran líder que representó al pueblo de Israel. Ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención de este pasaje es que las Sagradas Escrituras dicen que la palabra de Dios escaseaba en aquel entonces y que no había visión con mucha frecuencia, lo cual nos indica que algo extraño estaba sucediendo para que el profeta Elí no pudiera escuchar la voz de Dios y estuviera restringida la revelación de Dios para el pueblo de Israel. Y la pregunta, entonces, con respecto a este tema, es la siguiente: ¿por qué, si Elí era el sumo sacerdote de aquel entonces, la persona indicada, el ungido de Dios para esas funciones, y estaba en el mismo templo donde estaba el joven Samuel, bajo el mismo techo, y durmiendo al lado del cuarto de Samuel? La pregunta es: ¿por qué Elí no pudo escuchar la voz de Dios, pero el joven Samuel sí podía hablar con el Señor? Si ya explicamos anteriormente que Dios es la persona más interesada en hablar con los seres humanos, entonces la pregunta es: ¿cuál fue la principal causa que impidió que Elí no pudiera hablar con Dios? Y de eso se trata el tema que estamos conversando. La principal causa que le impedía a Elí escuchar la voz de Dios era que Elí se había familiarizado demasiado con el pecado de sus hijos. Aunque el sacerdote Elí
había dedicado su vida a Dios y por muchos años había hecho un buen trabajo en el templo del Señor. Dicen las Sagradas Escrituras que Elí no se había ocupado en enseñar a sus hijos en los caminos del Señor para que lo reemplazaran a él en el ministerio. Dicen las Escrituras que más bien los sucesores de Elí estaban haciendo todo lo contrario a lo que había hecho su padre. Hacían lo malo delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Y Elí, el sacerdote Elí, estaba al tanto de todos los pecados que estaban cometiendo sus hijos, pero no los reprendía ni los estorbaba en su maldad y fue muy tolerante con ellos. Y le digo, donde está el pecado, Dios no puede estar, porque cuando el pecado se interpone entre Dios y los hombres, Dios se tiene que apartar, porque dicen las Escrituras que Él es santo, 3 veces santo, y Él no puede habitar donde está el pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Esa fue la principal causa por la cual Dios cerró los oídos espirituales del sacerdote Elí, y por eso era que Elí no podía escuchar la voz del Señor, producto del pecado. Se había familiarizado demasiado con el pecado de sus hijos. Y le digo algo, hoy día nosotros podemos decir que está sucediendo exactamente lo mismo que pasó con el sacerdote Elí. Hoy día nosotros tenemos miles de personas que van a la iglesia, que tienen años en los caminos del Señor, pero que han perdido su conexión con las cosas espirituales de Dios, porque se han familiarizado demasiado con el pecado. Y estamos hablando de nuevos creyentes, estamos hablando de líderes, estamos hablando de ministros que un día escucharon la voz de Dios, recibieron el favor inmerecido de Dios, pero se dejaron atrapar por el monstruo del pecado y ahora no tienen conexión con Dios. Les ha pasado el tiempo y llevan años sin experimentar lo sobrenatural de Dios. Van a las iglesias, pero llevan años sin escuchar la voz de aquel que un día los llamó de las tinieblas a su luz admirable, tal cual como le sucedió al sacerdote Elí, que estando dentro del templo, estando en el servicio del Señor, no escuchaba la voz del Señor. ¿Cuántos me van siguiendo hasta el momento? Aleluya. Pero el día de hoy, nosotros oramos para que desaparezca esa condición espiritual de tu vida. Nosotros oramos para que esa insensibilidad en tu corazón desaparezca y vuelvas a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Hoy se tiene que desaparecer toda dureza de corazón de tu vida para que comiences a recibir una unción fresca del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios que te pertenecen se conviertan en una realidad en tu vida. ¿Cuántos se agarran de esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Pero te tienes que soltar del pecado, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y eso era la principal causa o razón por la cual el sacerdote Elí, estando bajo el mismo techo, estando en el mismo templo, estando en el mismo lugar donde estaba Samuel, no podía escuchar la voz del Señor, producto de que se había familiarizado con el pecado. Una segunda causa por la cual el sacerdote Elí no podía escuchar la voz de Dios era porque dicen las Sagradas Escrituras que Elí ya no estaba interesado en oír la voz de Dios. Y esa actitud lo fue enfriando. Esa actitud lo fue desconectando poco a poco de las cosas del Señor hasta que Elí perdió el interés por las cosas del Señor y también perdió el respaldo de parte del Señor.
como lo leímos al final, después vino sobre la vida de Elí un horrendo juicio decretado por la boca del Señor. Ahora, una de las principales finalidades del pecado es separarte de la presencia de Dios. Es hacerte perder el interés por las cosas de Dios. Y sin que usted se dé cuenta, usted personalmente se vaya separando, se vaya desconectando de tu llamado y del propósito que Dios tiene contigo en esta vida. ¿Cuántos saben eso? 3, 7, 10 personas, 15. Bueno, gloria a Dios, todo. Aleluya. Entonces, esa es una de las finalidades del pecado. Irte desconectando poco a poco, gradualmente, del propósito y el llamado con el cual Dios te trajo a esta tierra. Y algo ocurrió en la vida de Elí que provocó que él ya no se interesara en oír la voz de Dios. Y le digo, muchas veces, para poder afinar nuestros oídos espirituales y poder entrenarlos para que escuchen la voz de Dios, óigame bien, nosotros tenemos que renunciar a la compañía y a las amistades de algunos seres humanos que están a nuestro alrededor, que nos impiden conectarnos con Dios. Porque déjeme decirle que eso fue lo que sucedió con Elí. Y así hay muchos cristianos que, como Elí, quieren, pero no pueden acceder a la presencia, no pueden acceder a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están influenciados por personas que están a su alrededor, personas que no comulgan con las cosas de Dios y lo que están es interesados en sacarte del propósito de Dios. Hay creyentes que, mire, al principio tuvieron la bendición de haber escuchado la voz de Dios y experimentaron el favor inmerecido de Dios, pero que en este momento están secos espiritualmente y no pueden escuchar la voz del Señor. Están desconectados de las cosas del Señor. Y estamos hablando de personas que cuando recibieron el llamado que les hizo Dios, comenzaron bien. Personas que al principio estaban entusiasmadas, estaban enamoradas de las cosas del Señor, pero descuidaron su comunión con Dios para darle prioridad a esas amistades. Y poco a poco se fueron alejando del Señor. Y ahora, déjenme decirles, están aislados. Ahora están deprimidos porque ahora no tienen la capacidad de escuchar ni de discernir la voz del único que les puede ayudar, y ahora andan a tientas como ciegos en esta vida. Y si llegaran a sonar las trompetas, mire, se quedan, o si los llegase a sorprender la muerte en esas condiciones, lamentablemente se van a ir de cabeza para el infierno. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, renunciar a esas malas compañías que nosotros sabemos que nos están alejando de las cosas del Señor. Y debemos preocuparnos más bien por llenarnos de la presencia del Señor, por sentir el fuego y la pasión que el Espíritu Santo de Dios pone en aquellos que los aman. Donde está la oración, ahí tenemos que estar nosotros. Donde está la alabanza, allí tenemos que estar nosotros. Donde hay intercesión, donde hay vigilia, donde hay ayuno, donde se busca la presencia del Señor, donde se da la revelación de la palabra del Señor, allí tenemos que estar nosotros. Porque así como los carbones, cuando están encendidos en fuego, mientras más juntos permanezcan, más fuerte va a arder la llama a su alrededor. Pero saque usted uno por un lado, un carbón por el otro por el otro, y sepárelos, desconéctelos unos de otros,
para que usted vea cómo poco a poco se van a ir enfriando hasta que se apagan y ya no servirán para más nada. Entonces, como consecuencia de todo esto, la descendencia de Elí, como lo leímos en las Escrituras, fue borrada de los planes de Dios. Y fue entonces cuando Dios consiguió en el joven Samuel a alguien con un corazón dispuesto para obedecerle a él. Y entonces cuando comienza Dios a revelarle su agradable y perfecta voluntad al joven Samuel. Y le digo, así como Dios buscó a Samuel para romper el silencio que había entre Dios y el pueblo de Israel, hoy día Dios está buscando personas que quieran hablar con Él y que le quieran obedecer para revelarle sus planes y hacer señales, prodigios y maravillas en esta tierra. Yo pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces nos preguntamos, ¿para qué Dios desea hablar con los seres humanos? Anote, número 1, Dios desea hablar con los seres humanos para Él comunicarnos sus planes y los propósitos con los cuales Él nos trajo a cada uno de nosotros en este mundo. Ese es el primer propósito o finalidad con el cual Dios desea comunicarse con los seres humanos. En segundo lugar, Dios desea comunicarse con los seres humanos para advertirnos de peligros o de cosas de suma importancia en nuestras vidas, para que con tiempo de anticipación tú te puedas preparar y puedas enfrentar cualquier situación difícil que se te pueda presentar en la vida y no seas tomado por sorpresa. Y en tercer lugar, Dios desea conversar, hablar con los seres humanos para que una vez que nos revela sus planes, sus propósitos y sus proyectos, nosotros podamos cooperar con la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Yo pregunto, ¿cuántos desean cooperar con la expansión del reino de Dios? 5 nada más. 6, 7. Gloria a Dios, aleluya. Pensé que... Gloria a Dios. Entonces, surge otra pregunta. Pastor, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder hablar con Dios? Que es el corazón de toda esta estructura, de toda esta enseñanza que estamos dando el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer para poder hablar con nuestro Creador? En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y quitar ese obstáculo de en medio. Porque lo que impide, como ya explicamos, que Dios se comunique con el hombre es el pecado. ¿Ven? Como lo que ocurrió en el huerto del Edén con el primer hombre, cuando dicen las Escrituras que Adán hablaba cara a cara con Dios, porque cuando Dios lo hizo perfecto, no tenía pecado. Pero cuando Adán conoció el pecado, dicen las Sagradas Escrituras que a partir de ese momento Adán perdió la habilidad de hablar con Dios, perdió la habilidad de conversar con su Creador. Y es por eso que usted ve en el Antiguo Testamento que Dios solamente se comunicaba o hablaba solamente con 3 tipos de personas: con reyes, con sacerdotes y con profetas, porque eran las cabezas que estaban al frente de las masas, de los grupos, y es más fácil ponerse de acuerdo con una persona que con miles o cientos de personas. Amén. En segundo lugar, lo que nosotros tenemos que hacer para poder hablar con Dios, después que nos arrepentimos de nuestros pecados y quitamos ese obstáculo de en medio, nosotros debemos
estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. Debemos tener una disposición en nuestro corazón para hacer lo que Dios nos está revelando. Porque le digo algo, muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que humanamente son imposibles para nosotros. No va a ser nada fácil obedecer la voz de Dios, pero cuando hay un corazón que se dispone, que se compromete, Señor, yo quiero escuchar tu voz, pero para obedecer, entonces afine sus oídos, porque usted va a conversar con Dios. Amén. Entonces allí es donde tenemos que movernos por fe, aunque nosotros sintamos miedo, aunque nosotros sintamos temor, aunque nosotros nos consideremos incompetentes para hacer ciertas y determinadas tareas, pues allí es donde nosotros tenemos que movilizarnos por fe. Amén. Disponiéndonos de corazón para obedecer, para hacer. Queremos oír para hacer, no oír para discutir. Porque si usted es de las personas que les gusta escuchar o aprender para discutir contra los demás, pues déjeme decirle que va a perder el tiempo. Pero si usted quiere escuchar, oír para obedecer, es decir, para hacer lo que Dios te está mandando, entonces prepárese porque el Señor quiere contar contigo en esta vida. Amén. Gloria al Señor. Porque escúchame esto. Cuando tú oyes la palabra de Dios y no la obedeces, sino que vives en este mundo en desobediencia, escúcheme, nunca vas a prosperar en lo que hagas, porque estás en rebeldía. Y la rebeldía siempre te va a llevar de problema en problema y de enfermedad en enfermedad. Y Dios te va a ver es como un rebelde. Y la mano de Dios no podrá estar contigo porque oíste la voz de Dios, pero no la obedeciste. Pregunto, ¿cuántos van a oír para obedecer? Se levantan menos manos. Gloria al Señor, pero cuenta con ellos, Padre de la gloria. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos hacer para oír la voz de Dios? Dijimos en primer lugar, quitar de en medio el obstáculo número 1, que es el pecado. Tenemos que arrepentirnos. Número 2, tenemos que disponernos para obedecer de corazón. Y número 3, debemos aprender a movilizarnos en la dimensión espiritual de Dios. Es decir, que tenemos que aprender a discernir entre la voz de Dios, la voz del reino de las tinieblas y la voz del yo interno de cada uno de nosotros. Como les decía al principio, todos los seres humanos fuimos creados con la capacidad de hablar con Dios. Y yo, personalmente, puedo decirles que he escuchado la voz de Dios. No todo el tiempo, no a cada instante, pero he escuchado la voz de Dios. Así como también he escuchado la voz del diablo. Y le cuento rapidito. En una oportunidad estaba yo comprando unos materiales de construcción porque estaba remodelando mi casa allá en Venezuela. Y cuando hice una compra, la persona que estaba despachando me metió unos bloques y unas pacas de cemento de más de lo normal. Y yo le dije, mira, yo pedí X cantidad y tú me estás poniendo adicional. Y el hombre me dice, tranquilo, eso te lo vas a llevar de regalo para que me dejes alguito por aquí. Y yo le dije, no, discúlpame, pero sácame, si tú quieres yo te puedo colaborar con algo, pero sácame esto que me estás poniendo aquí adicional, porque cuando yo salga para allá afuera me van a revisar. Y en efecto, cuando yo estaba saliendo, me detuvo otra persona, miembro del personal, y revisó todo y estaba todo perfectamente. ¿Qué tal si yo me hubiese llevado esos elementos de construcción
adicional y este hombre me hubiera detectado en la puerta, me hubiesen acusado de ladrón, de que yo estaba robando. Y me recuerdo que cuando estábamos sacando, que yo le dije al hombre, no, sácame lo que me estás poniendo adicional, yo te puedo colaborar, pero no me llevo eso. Me recuerdo que me vino a la mente inmediatamente cuando estábamos sacando el material que me había puesto adicional en el carro y escuché la voz del enemigo que en ese momento me dijo, ábreme una puerta así de pequeña y te destruyo. Eso no podía ser la voz de Dios. Esa era la voz de mi enemigo, que me estaba diciendo, dame 1 milímetro así de terreno y te destruyo. ¿Ves? Si yo hubiese aceptado eso, me hubiesen agarrado al salir y me hubiesen acusado de ladrón, de delincuente. Pero alabado sea el nombre del Señor por aquellos que nos preocupamos por diferenciar, por discernir la voz de Dios y la voz del reino de las tinieblas. Y usted se estará preguntando, pastor, ¿y cómo podemos diferenciar la voz de Dios de la voz del diablo? Ah, bueno, así como alguien dijo en una oportunidad, usted sabe cómo diferenciar un billete verdadero de un billete falso. Y dijo, lo más sencillo, familiarícese con el billete original, tóquelo, pálpelo, obsérvelo, siéntalo en su mano. Y cuando usted le pongan en sus manos un billete falso, inmediatamente usted lo va a identificar. De tal manera que lo mismo sucede con la voz de Dios. En la medida que usted se familiarice con el Señor, es decir, en la medida que usted ore con Dios, en la medida que usted lea la palabra del Señor, en la medida que usted ayune para el Señor, en la medida que usted alabe y adore la presencia del Señor, en esa misma medida usted va a saber cuando Dios le está hablando en su espíritu. Y lo va a diferenciar de cuándo es el enemigo que le está hablando y cuándo es su yo que le está hablando. Amén. ¿Cuándo sabemos cuándo es el diablo que nos está hablando? Porque cuando se aparece la voz del diablo en nuestras vidas, eso produce temor. La voz del diablo produce miedo. La voz del diablo produce terror, produce pánico. Y sabe, la voz del diablo siempre contradice la palabra de Dios. La voz del reino de las tinieblas siempre va a venir dirigida en primera persona. Es decir, yo de primero, yo de segundo y yo de tercero. Es aquella voz que te dice, es que si yo hiciera eso, lo hiciese mejor. Es que yo pienso que yo puedo cantar mejor. Es que yo creo que yo puedo predicar mejor. Es que yo pienso siempre yo. ¿Ves? En tercer lugar, cuando se manifiesta la voz del diablo, eso va a traer consigo condenación. Eso va a traer juicio expectante. Es decir, que la persona puede hacer algo que él sabe que está hecho malo, inmediatamente le va a venir una sensación de condenación, de juicio en su vida. Pues eso es del reino de las tinieblas. Así se manifiesta el enemigo. Y por último, trae culpabilidad, trae tristeza y trae inseguridad en la vida de las personas. Aquellas decisiones, aquellas cosas que usted quiera ejecutar, que usted quiera hacer, pero que lo llena de inseguridad, que lo llena de culpabilidad si usted lo hace, que siente tristeza dentro de usted, eso te indica que esa es la voz de tu enemigo. En cambio, cuando usted viene a su vida la voz de Dios, eso, la voz de Dios te trae paz, te trae gozo, te trae quietud, te trae tranquilidad. Siempre las ideas o las voces que tú vas a escuchar van a estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y eso te va a traer convicción, te va a traer confianza, va a edificar tu vida,
va a consolar tu vida, te va a exhortar. Por eso es que decía que es de capital importancia que todos los seres humanos aprendamos a oír la voz de Dios para diferenciarla de la voz del reino de las tinieblas y del yo. Y si nosotros hacemos lo que dice Dios en su voz, entonces vamos a ser personas de éxito en esta vida. Amén. Gloria al Señor. Ahora, esta es la forma de diferenciar las distintas voces que nos vamos a encontrar en este mundo, porque desde que nosotros venimos a este mundo, vamos a comenzar a escuchar voces. Estamos en el vientre de nuestras madres y estamos escuchando voces. Nacemos, venimos al mundo y escuchamos voces. Salimos a la calle y vamos a escuchar voces que nos van a querer dirigir para un sitio, para el otro, que te mudes para un lado, múdate para allá, inscríbete en esta escuela, no inscríbete en la otra, vístete de esta forma, vístete de la otra manera. Muchas voces. Y para nosotros tener éxito en lo que vayamos a hacer en esta tierra, es por eso que tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. ¿Ve? Porque así como Dios habla, el reino de las tinieblas también habla. Léalo usted en el libro de Génesis, en el capítulo 3, como cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Dios le dio una orden al hombre y le dio: de todo árbol que está aquí plantado puedes comer menos de uno, porque el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. ¿Ve? Pero inmediatamente que el hombre escuchó esa primera voz de Dios, vino una segunda voz, que fue la del enemigo, y le dijo: no morirás, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual o mayor que Dios. ¿Eh? Entonces, por eso tenemos que estar alerta para discernir, identificar las voces que vienen a nuestro espíritu. Y generalmente siempre Dios te habla de primero. Y cuando viene una segunda voz y te contradice lo que Dios dice en su palabra, eso no viene de parte de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al nombre del Señor. De tal manera que si la voz que tú venías escuchando hasta este momento va en contra de lo que Dios dice en su palabra, eso no proviene de parte de Dios. Si tú has venido escuchando una voz que te dice: deja de conectarte tanto con esa iglesia que te está volviendo fanática, déjame decirte que eso no proviene de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. O si la voz que tú estás escuchando te dice: sal de esa iglesia y levanta tú otro ministerio tú solo, sin sujetarte a los hombres, eso tampoco proviene de parte de Dios, porque eso se llama división, eso se llama insujeción, y la palabra de Dios dice: sujetaos a vuestros pastores, y Dios no puede estar donde hay divisiones. Y es por eso que a nosotros nos conviene aprender a discernir, a escuchar la palabra del Señor, para nosotros de esta manera estar apercibidos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Es decir, no todo el que dice: el Señor me dijo, o así te dice el Señor, necesariamente viene de parte de Dios. Porque eso también puede ser parte del emocionalismo de una persona, de un ministro, de un líder. Puede ser parte de la inmadurez de espíritu de una persona, o puede ser parte de una manipulación de parte del reino de las tinieblas. ¿Ves? Sí debemos creer que Dios habla, pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes y probar los espíritus, como dice la palabra del Señor. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí, aunque pudiésemos seguir enseñando, pero por causa del tiempo, ahora me quiero dirigir hacia las personas que en este momento nos están viendo a través del Facebook Live, en vivo y en directo,
Y si usted entendió el tema, cómo hablar con Dios, pues sencillo. El primer paso que usted tiene que dar es que tiene que abrir su corazón y recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y si usted nunca ha tenido esta experiencia, si tú nunca has dado este paso fundamental en tu vida, allí donde tú estás, yo te voy a invitar a que cierres tus ojitos y a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Aleluya. Si usted hizo esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, lo felicitamos, porque ahora dicen las escrituras que usted se convirtió en un hijo o una hija del Señor. Y si no tienes un lugar donde te puedan enseñar, donde te puedan dar el alimento espiritual que tú necesitas para crecer, para desarrollarte espiritualmente, te invitamos todos los domingos a que tú te puedas conectar con nosotros por este mismo canal a esta misma hora. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.